Bien, pues empezamos ya con este tema 3 de la asignatura, este tema de índices de tendencia central y de posición. Hasta ahora hemos visto la primera parte de estadística descriptiva, ¿no? Que decíamos que es coger los datos y ponerlos en una tabla de frecuencias o representar esos datos en unos gráficos, que es equivalente a la tabla de frecuencias. Pero además de eso, para describir unos datos podemos sacar índices o indicadores, que son diferentes cálculos que podemos hacer para encontrar determinadas características de los datos. Por ejemplo, para encontrar el centro de los datos o su posición o su variabilidad o dispersión, ¿sí? Las características que vimos al final del tema anterior las vamos a intentar identificar mediante valores numéricos que calcularemos, que son los índices estadísticos o los indicadores estadísticos. Entonces vamos a empezar con los índices o indicadores de tendencia central, que son aquellos indicadores que nos ayudan a localizar el centro de los datos. ¿Vale? Nos centraremos en 3 índices o medidas que nos van a cuantificar la tendencia central. El primer índice es la moda. La moda se refiere al valor de nuestra variable que más aparece. Es el valor que tiene una mayor frecuencia absoluta, ¿sí? Si tenemos intervalos, sería el punto medio del intervalo con mayor frecuencia, ¿sí? Así que cuando hablamos de la moda nos referimos siempre al valor más repetido, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una serie de datos como, bueno, los que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, los de la clase a la que va el alumno, ¿sí? Teníamos la clase B, la clase B, B, A, C, B, C, B y A, ¿no? El ejemplo de la página 4, pues ¿cuál sería la moda aquí? Pues el valor que más se repite. El que más se repite es la clase B, ¿no? Por tanto, esto es una C, ¿eh? Por tanto, la clase B sería la moda de esta distribución. La ventaja que tiene la moda es que la podemos encontrar en variables de tipo cualitativas. De hecho, va a ser la única medida que podemos utilizar para encontrar el centro en variables de tipo cualitativas. En este caso, la moda es la B, es el valor que más se repite, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo numérico. Unas notas de un examen. Y vamos a decir que son 1, 4, 7, 5, 4. Vamos a poner aquí, yo que sé, 2, 3 y 9, ¿sí? ¿Cuál sería la moda de estos datos? ¿Cuál sería la moda? El valor más repetido. El más repetido en este caso es el 4, que se repite 2 veces más que ningún otro. Pues en este caso diríamos que la moda es 4, ¿sí? La moda sencillamente es el valor más repetido. Normalmente si tenemos muchos datos, el valor más repetido suele ser un valor central, ¿sí? Porque los datos tienden a repartirse alrededor del centro. Así que la moda se considera una medida de tendencia central. Bien, así que la primera característica que podemos, la primera medida que podemos sacar para identificar el centro es la moda. Propiedades de la moda. Cuando los datos están agrupados por intervalos, la moda puede cambiar en función del número de intervalos elegidos y de su amplitud, ¿sí? Es decir, que en función de cómo elija hacer los intervalos, antes hicimos las notas del examen que las agrupamos en intervalos de 2 puntos, ¿no? Si hubiéramos hecho intervalos de 3 puntos y de 3,3 puntos, por ejemplo, ¿no? Podría ser que la moda entonces hubiera cambiado, ¿no? Así que cuando trabajamos con intervalos, el cómo hayamos estructurado los intervalos va a definir dónde está la moda o cuál es el intervalo modal, ¿no? Sí, así que cuando tenemos datos por intervalos, ojo que en función de cómo hayamos decidido establecer los intervalos, la moda puede cambiar. Y segunda propiedad, dice, cuando los datos están agrupados en intervalos y alguno de los intervalos es abierto, la moda se puede calcular siempre y cuando la frecuencia máxima no esté en ninguno de esos intervalos abiertos. Si tenemos intervalos y en un extremo es abierto, ¿no? Por ejemplo, más de no sé qué, ¿sí? Si tenemos un intervalo abierto, de ahí no vamos a poder sacar ningún cálculo de ese intervalo abierto, pero de los demás sí, ¿vale? Si yo tengo asistencia a clase de 0 a 5 clases, de 5 a 10, de 10 a 15 y más de 15, ¿sí? El intervalo de más de 15 no lo voy a poder utilizar, ¿sí? Pero si yo la moda es de 10 a 15, pues la moda sería ese intervalo de 10 a 15 y si cogemos el punto medio, pues sería 12 y medio la moda, ¿sí? El punto central del intervalo. Podríamos decir en ese caso que la moda sería 12 y medio. Nos da igual que haya un intervalo abierto, porque no es el nuestro. Si la moda fuera el intervalo abierto, entonces no se podría calcular, ¿sí?
Bien, por tanto, la moda sencillamente es el valor más repetido, ¿no? O si tengo los datos en una tabla de frecuencias, el que tenga mayor frecuencia absoluta. Vamos a la página 4, ¿no? Que teníamos los datos en una tabla. La frecuencia absoluta más repetida, pues era la categoría B, ¿no? Que era 6, ¿no? La frecuencia absoluta, la NI de la categoría B, era 6. Pues esa es la moda. O de los intervalos, era el intervalo de 4 a 6. ¿Sí? Por tanto, la moda sería el intervalo de 4 a 6. Y nos dicen que para coger la moda cogemos el valor central, pues entre 4 y 6 el valor central es el 5. Pues en ese caso la moda sería 5, ¿sí? Si en un intervalo hay algún extremo abierto, mientras la moda no sea ese intervalo, no hay problema. Cogemos el nuestro y ya está. Si fuera el abierto, no podríamos hacer el punto central y por tanto no lo podemos calcular, ¿vale? Muy bien. Ventaja de la moda, que nos sirve tanto para variables cualitativas como para variables numéricas. Siguiente medida que podemos sacar o índice de tendencia central es la mediana. La mediana se refiere al valor central de la serie ordenada de los datos, ¿sí? ¿Cuál sería nuestro valor central en una serie ordenada de los datos? Es decir, deberíamos ordenar los datos y coger el que esté en el medio, ¿vale? O lo que es lo mismo, coger cuál es el valor que acumula el 50%, ¿sí? Cuál es el valor que dejaría justo en la mitad por debajo y la mitad por encima, ¿sí? Vamos a coger, a ver, en este ejemplo os voy a cambiar este 2 por un 8, ¿vale? Sí, igualmente la moda seguiría siendo 4, ¿no? En el caso de antes. Vale, si yo quiero calcular la mediana, ¿qué debería hacer? Si tengo los datos sueltos, deberíamos ordenarlos, es decir, 1, 4, 4, 5, 7, 8 y 9, ¿no? Primero los ordenamos y luego cogeríamos el valor que estuviera justo en el medio, es decir, en este caso, el 5. ¿Sí? El 5 sería nuestra mediana, es el valor que deja la mitad de los datos por debajo, ¿sí? Así que la mediana en este caso sería igual a 5, ¿sí? Si los datos son impares, como en este caso, la mediana va a ser un número exacto, cogemos el número y ya está. Si los datos son pares, si hubieran sido pares, si hubiéramos tenido por ejemplo aquí otro 9, ¿sí? Si los datos hubieran sido pares, entonces no habría ningún valor exactamente en el centro, ¿no? En ese caso, deberíamos coger los dos valores centrales y hacer el promedio de los dos. En este caso, la mediana sería de 6. Si los datos son impares, hay un valor exactamente en el medio. Pues esa es la mediana. Si los datos son pares, hay dos valores centrales, hacemos el promedio de los dos, el punto central de los dos, y esa sería la mediana. Pues en este caso, la mediana es 6, ¿no? ¿Vale? Vamos a volver al ejemplo original. Que la mediana decíamos que era 5. Que la mediana sea 5 quiere decir que deja la mitad de los datos por debajo y la mitad de los datos por encima, ¿sí? Bien, si los datos son numéricos, los podemos ordenar y cogemos el que está en el medio. Si los datos fueran ordinales, también se podría hacer la mediana. Si tuviéramos, por ejemplo, asistencia de clase como baja, media, alta. Tengo una persona con asistencia baja, baja, media, 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 alta, alta. Los puedo ordenar, ¿no? ¿Sí? Si yo tuviera una variable cualitativa ordinal, con orden, yo la podría ordenar, ¿no? Baja, baja, media, 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 alta, alta, ¿no? Pues la mediana sería el que estaría en el medio, pues sería asistencia media, la categoría de asistencia media sería nuestra mediana, ¿sí? Así que la moda sirve para cualquier tipo de datos. La mediana sirve para datos numéricos o datos ordinales, variables de tipo ordinales o casi cuantitativas, no para nominales. Si fuera la clase a la que va el alumno que no tenía ningún orden, entonces ahí no tiene sentido ordenar las clases, porque no tienen orden. Así que coger el valor en el medio no tiene sentido, ¿sí? Así que la mediana no se puede usar si los datos son datos cualitativos nominales. En ese caso no se puede usar la mediana, solo se puede utilizar la moda en datos cualitativos nominales. Bien, si tenemos datos agrupados en intervalos, entonces la cosa se complica un poquito más. Bueno, antes de eso, tenemos una fórmula para encontrar a la mediana. La posición de la mediana siempre va a ser n más 1 entre 2. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo un listado de datos, aquí era muy fácil porque solo teníamos 7 datos, pero si hubiéramos tenido 342 datos, ponte a buscar el medio, ojo, ¿no? Así que, para encontrar la posición de la mediana podemos aplicar esta fórmula, es decir, la n, en este caso eran 7 datos, más 1, ¿sí? 7 más 1,
entre 2, es decir, 8 entre 2, es decir, 4. ¿Eso qué quiere decir? Ojo con esto. No quiere decir que la mediana sea 4. Quiere decir que la mediana nos la vamos a encontrar en la posición 4. Así que ahora empezamos a contar 1, 2, 3 y 4. Ojo, no en la serie original, en la serie ordenada. ¿Sí? Por tanto, esta fórmula de la posición de la mediana nos sirve para localizar a la mediana cuando tenemos la serie ordenada y nos da la posición en la que encontraremos a la mediana en la serie ordenada. Así que primero hay que ordenarla y ir contando hasta llegar a ese número. ¿Sí? Eso es útil si tenemos listas de un número, o sea, listas de muchos números. En ese caso tiene sentido hacerlo así. Con pocos números vemos el centro a ojo, ¿no? ¿Sí? Lo podemos ver a ojo. Y siempre si son impares, pues va a ser un número exacto. Si fueran pares, sería un número 5, ¿no? Porque estaría entre dos valores, ¿sí? Bien, y luego por último tenemos que la mediana también se podría calcular si tuviéramos datos por intervalos, ¿no? Lo calcularíamos de la siguiente manera. La mediana, bueno, primero vamos a localizar a la mediana como el primer valor que supere el 50% acumulado, ¿vale? Por tanto, la mediana, si los datos los tengo agrupados por intervalos, NI, NA, PI, PA, ¿sí? Pues la mediana va a ser el primer valor que supere el 0,5 de frecuencia relativa acumulada o de proporción acumulada. El primero que supere el 50%. ¿Sí? El primero que supere el 50%, vamos a poner aquí, que entonces ese valor será la mediana. Así que si los datos los tengo agrupados en una tabla, sencillamente tengo que mirar la proporción acumulada o la frecuencia relativa acumulada y mirar el primero que supere 0,5. Ese valor directamente será la mediana. Si son datos discretos, directamente se hace eso. Pero si los datos son por intervalo, entonces vamos a tener que aplicar una fórmula para encontrar exactamente cuál es la mediana. ¿Sí? Yo voy a encontrar el intervalo mediano con esa norma, ¿sí? Yo encontraré el intervalo mediano, pero luego tendría que encontrar exactamente cuál es el valor, ¿sí? La fórmula es la siguiente. Vamos a tener que coger el límite inferior del intervalo. Ojo, exacto. ¿Eso qué quiere decir? Que le tenemos que restarle 0,5 al intervalo, ¿eh? ¿Sí? El límite exacto por debajo, o sea, 0,5 menos, ¿sí? Del límite inferior. Cogemos el límite inferior del intervalo mediano y le restamos 0,5, ¿sí? Luego, más n entre 2 menos nd entre nc por la amplitud del intervalo, que será hasta ahí, ¿sí? Como de ancho es nuestro intervalo, ¿vale? Donde estos valores son el extremo inferior, apuntarlo si queréis, el extremo inferior del intervalo exacto, es decir, restándole 0,5 al intervalo que veamos en la tabla, restándole 0,5, ¿eh? Ojo, menos 0,5, el extremo inferior, pero 0,5 por debajo, ¿eh? Como habíamos dicho en los límites exactos, ¿eh? Luego, n, que es el número total de datos, nd, que es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al mediano, ¿vale? Es la frecuencia absoluta acumulada, o sea, na, del anterior. No de nuestro intervalo, sino del anterior. Bueno, depende del orden con que hayamos puesto los valores. Pero es la frecuencia absoluta acumulada del anterior al nuestro. Y la nc es la frecuencia individual, la frecuencia absoluta individual de nuestro intervalo. El mediano, ¿vale? Del intervalo mediano. Y luego la i es la amplitud del intervalo, la distancia entre el extremo inferior y el superior. Pero ojo, exacto. Eso quiere decir que hay que restarle 0,5 y sumarle 0,5. Es decir, que va a ser uno más de lo que veríamos en la tabla, ¿sí? Luego lo practicaremos, ¿eh? Lo de la fórmula, ¿sí? De momento quiero que entendamos los conceptos y luego haremos un ejercicio para resolver todas estas medidas, ¿sí? Resumiendo, la mediana es una medida que nos sirve para identificar el centro de los datos a partir de ordenar los datos y coger el que está en el medio, es decir, el valor que dejará la mitad de los datos por debajo y la mitad de los datos por encima. Si tengo los datos sueltos, los ordeno y cojo el que esté en el medio, ¿sí? Tanto si son números como si es una variable de tipo ordinal o casi cuantitativa, ¿sí? Ordeno y cojo el que está en el medio. ¿Que los datos son impares? Solo hay un valor, lo cojo, ¿sí? ¿Que los datos son pares? Entonces tengo que
hacer el promedio de los dos que me queden centrales, ¿no? Hago el centro de los dos centrales. Bien, si los números son muchos, si tengo muchos datos, puedo utilizar la fórmula de la posición de la mediana, n más 1 entre 2. Eso me da en qué posición voy a encontrar a la mediana, ¿sí? Y por último, si los datos están en tabla, yo debería mirar cuál es el primer valor que supere el 50% de frecuencia relativa acumulada o de proporción acumulada. El primero que supere el 50%, ¿no? O de porcentaje acumulado, ¿sí? El primero que supere el 0,5 de relativa acumulada, o el primero que supere el 50% de porcentaje acumulado, o el primero que supere el entre 2 de frecuencia absoluta. También es lo mismo, todo es lo mismo, ¿sí? Bien, ¿qué ocurre? Que a veces en tablas tenemos los datos por intervalo. Si tengo los datos por intervalo, entonces para encontrar el intervalo mediano, lo hago así, ese sería el intervalo mediano, pero el valor exacto de la mediana, la calculamos con esta fórmula, que es el límite inferior del intervalo, restándole 0,5 porque es el límite exacto, más n, que es el total de observaciones, entre 2, menos nd, que es la frecuencia absoluta del valor anterior, ¿sí? La frecuencia absoluta acumulada del anterior, la NA del anterior, entre NC, que es la frecuencia absoluta de nuestro intervalo, ¿sí? La frecuencia absoluta de nuestro intervalo, y la I, que sería multiplicado por la I, que sería la amplitud del intervalo exacto, es decir, con medio punto antes y medio punto después, es decir, uno más que lo que veríamos en la tabla, ¿sí? Venga, luego lo hacemos con un ejemplo numérico para acabar de entenderlo, ¿eh? Propiedades de la mediana. Propiedades de la mediana. Propiedades de la mediana serían estas. Tendríamos que la suma de cada valor menos la mediana en valor absoluto, ¿sí? La suma de cada valor menos la mediana es el valor más bajo que podría ser. Es decir, es menor que la suma de todos los valores menos cualquier constante, ¿vale? La mediana es el punto central, por tanto, la diferencia en valor absoluto de los valores a la mediana es menos que la distancia de los valores a cualquier otro valor, ¿sí? Como es el valor más centrado, es el que tendrá menos distancia de los valores al propio valor, ¿sí? Por tanto, bueno, se cumple esa propiedad, ¿no? Que la distancia de los valores a la mediana en valor absoluto será la mínima posible, ¿sí? No habrá ningún otro valor que tenga una suma menor, ¿sí? 2. La mediana apenas se deja afectar por puntuaciones extremas. Lo bueno que tiene la mediana, la principal ventaja, es que no le afectan los extremos. ¿Qué ocurriría con estos datos si yo hubiera tenido que en lugar del 9 me he equivocado al pasar los datos y he puesto 99? ¿Qué habría ocurrido en ese caso? Nada, la mediana seguiría siendo 5, ¿sí? Fijaros que no le afectan los valores extremos, porque como yo ordeno los valores, cojo el del medio, que los últimos o los primeros sean muy extremos, nos da igual. Cosa que no ocurrirá, después veremos con la media. La media le afectan mucho los extremos. Dice, se puede calcular la mediana cuando algunos de los intervalos extremos son abiertos y la mediana no está en ellos. Igual que hemos dicho con la moda. Si hay algún intervalo abierto, mientras no sea el nuestro, no hay problema. Si es el nuestro, entonces no lo podemos utilizar, ¿sí? No podemos calcular nuestro índice, ¿vale? Si yo hago esto y la mediana es este intervalo, ¿no? Y aquí hay un intervalo abierto, me da igual porque no lo estoy cogiendo, ¿sí? Lo que me importa es que mi intervalo mediano no sea abierto, sino que sea cerrado. Y gráficamente dividirá el área total del histograma en dos partes iguales. Dijimos que el histograma representaba el área, ¿no? La frecuencia absoluta quedaba representada con el área en las barras y demás. Por tanto, si la mediana es el valor que deja la mitad de los datos, la mitad del área quedaría por debajo de la mediana y la mitad del área o la superficie quedaría por encima de la mediana. Muy bien. Venga, pues esa sería la forma de calcular la mediana. Ya os digo, luego practicaremos con esta fórmula, que es habitual que os salga en la parte práctica del examen. Siguiente índice de tendencia central, la media aritmética. La media aritmética es la típica media que habremos hecho muchas veces, ¿no? Que consiste en sumar todos los valores y dividirlo entre el número de valores, ¿no? Si yo sumo todos los valores y lo divido entre todo, me da la media aritmética, el promedio, ¿no? Promedio, media aritmética, ¿sí? Es la suma de todas las puntuaciones dividida entre el total de casos, por lo que normalmente es diferente de la moda y la mediana. Tiene en consideración todas las puntuaciones, ¿sí? Por tanto, cuenta todas, el sumatorio de todos los valores, por tanto, tenemos en cuenta todos los valores,
Y tenemos varias fórmulas en función de si los datos son agrupados o sin agrupar, ¿vale? Las fórmulas son las siguientes. Yo, si los datos los tengo sin agrupar, sería la suma de los valores entre n. Si los datos, en cambio, los tengo agrupados, sería la suma de los valores de la variable, o de los valores, vamos a poner de los valores, que lo tenéis así, ¿no? No, de los valores de la variable, ¿vale? Multiplicado por la frecuencia absoluta. Y eso dividido entre n, ¿sí? Si los datos los tengo en tabla, entonces tengo que contar cuántas veces se da cada valor, ¿no? Por tanto, es cada valor por las veces que se repite, que es la frecuencia absoluta. O lo que es lo mismo, podríamos hacer el sumatorio de todos los valores por su frecuencia relativa, ¿sí? Y eso ya, la frecuencia relativa es frecuencia absoluta entre el total, por tanto esto se convierte en esto, ¿no? Y al final la fórmula es la misma, ¿sí? Por ejemplo, imaginaos que tenemos número de hermanos, habíamos dicho antes, ¿no? Por ejemplo, 0, 1, 1, 0, 2 y 1, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Imaginaros, número de hermanos. ¿Cómo podríamos calcular esto? Lo podríamos calcular directamente y decir, vale, la media es el sumatorio de todos los valores entre n, es decir, 0 más 1 más 1 más 0 más 2 y más 1. Espera, ¿qué me ha pasado aquí de datos? No. ¿Vale? 0 más 1 más 1 más 0 más 2 y más 1. Vale. Entre 6, ¿no? Tenemos un total de 6 datos. Hacemos el cálculo. Sería 1, 2, 3, sería 5 partido 6, ¿no? Por tanto, haríamos el cálculo y nos quedaría 5 entre 6 y nos quedaría 0,83 periódico, ¿sí? 0,83 periódico. Bien, pues el número de hermanos promedio sería tener 0,8 hermanos, ¿sí? Algunos tienen un hermano, otros dos, otros ninguno, pues el promedio sería ese 0,8. Eso sí, los datos los tengo sueltos, ¿no? Y utilizo esta fórmula. ¿Qué ocurre? Que los datos los puedo tener en una tabla, ¿no? Yo podría tener los valores de la variable 0, 1 y 2 y tener la frecuencia absoluta de cada valor. El 0 se repetía 2 veces, el 1 se repetía 3 veces y el 2 se repetía una, ¿no? En total teníamos 6 casos, ¿no? Si yo tengo los datos en una tabla, deberíamos utilizar esta fórmula. Es decir, para hacer la media, yo voy a tener que hacer cada valor, o sea, 0 por las veces que se repite, o sea, por 2 más 1, por las veces que se repite, o sea, por 3 más 2, por las veces que se repite, o sea, por 1. ¿Sí? En lugar de ir sumándolo todo, digo, vale, 0 lo tengo 2 veces, 0 por 2. El 1 lo tengo 3 veces, el 1 por 3. Y el 2 lo tengo una vez, pues 2 por 1, ¿sí? Si hago la suma de cada valor por su frecuencia absoluta y luego lo divido entre el total, pues me va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Veis que es lo mismo con un método, con el otro, y también lo podríamos hacer con frecuencia relativa, ¿vale? Sería hacer primero la columna de frecuencia relativa, entonces sería 0 por la frecuencia relativa, más 1 por su frecuencia relativa, más 2 por su frecuencia relativa. Bueno, no hace falta, normalmente tenemos los datos más bien de esta manera, ¿sí? Vale, pues así queda explicado los dos métodos para calcular la mediana. Si los datos los tengo en intervalos, ¿no? Y los tengo en una tabla de frecuencias con intervalos, haríamos lo mismo, pero el valor que cogeremos para hacer el sumatorio va a ser el punto central del intervalo, ¿sí? Por tanto, para hacer la media, hago lo mismo que hemos visto, pero si yo esto tengo pues entre 0 y 1, entre 0 y 2, entre 2 y 4, entre 4 y 6, ¿sí? Pues entre 0 y 1, entre 0 y 2, pues el punto central es el 1, pues el primer valor sería el 1. Entre 2 y 4 el punto central es el 3, pues 3. Y entre el 4 y el 6 el punto central es el 5, pues 5, ¿no? Si los datos los tengo en intervalo, hago lo mismo, pero no tengo los valores exactos, sino que tengo intervalos, pues hago el promedio de los extremos del intervalo para tener los valores centrales. Si hay un intervalo abierto, aquí como sí que cojo todos los valores, no me va a permitir entonces calcular la media, ¿vale? Aquí sí que no puedo trabajar con intervalos abiertos, porque cojo todos los datos, cogería todos los intervalos y por tanto con que uno fuera abierto ya no puedo encontrar el centro y no puedo calcular la media, ¿sí? Problema principal de la media, que le afecta mucho los valores extremos, le afectan mucho los extremos. Si yo me he equivocado al codificar y he puesto 11, ¿qué va a ocurrir ahora con el número de hermanos? Pues que nos va a quedar totalmente distorsionado. Por un dato, por ese 1, ¿sí?
por un dato que se ha convertido en un 11, ahora el número de hermanos será pues 2 y pico, 3 y pico, ¿no? Será 2 y pico solamente, ¿no? Sí, fijaros la diferencia por un solo dato. Así que a la media le afectan mucho los extremos. Es el principal problema que tiene la media, que le afectan mucho los extremos. Propiedades de la media. Propiedades de la media. Primera propiedad, os las voy a explicar, ¿no? La suma de cada valor menos la media es igual a 0. ¿Sí? Como la media es el punto central, matemáticamente el centro, entonces si yo voy haciendo las diferencias a la media, ¿no? Unas serán negativas, otras serán positivas y al final se anularán. Así que me darán 0 si las voy sumando, ¿sí? La diferencia de los valores a la media, si yo los sumo todos, siempre nos da 0, ¿sí? Así que la media de las diferencias siempre sería 0, ¿sí? Si en cambio hago lo mismo, pero lo hago al cuadrado, entonces no dará 0. No dará 0, ¿sí? Si no lo hago al cuadrado, entonces me quedan diferencias negativas y diferencias positivas, ¿no? Pues de esto al 0,3 es negativa, menos 0,3, ¿no? De esto al 0,8, al 0,8 quiere decir. Del 1 al 0,8 hay una diferencia positiva de 0,17, ¿no? Otro más 0,17, luego menos 0,83, ¿no? Como hay positivos y negativos, al final se anulan y nos quedaba 0, ¿no? Pero si lo elevo al cuadrado, esos valores pierden el signo, siempre serán signo positivo. Sí, por tanto nos quedaría esto, positivo, siempre. Los cuadrados siempre son positivos. Entonces, esto ya no es 0. No es 0, pero sería el mínimo valor posible. No habría otro valor que no fuera la media, no había otro valor que esas diferencias cuadráticas fueran menores. No habría ningún otro valor que consiguiera las diferencias cuadráticas menores. Por tanto, estas diferencias al cuadrado son menos que si yo hago la diferencia de todos los valores a cualquier otro valor que no fuera la media, ¿no? Como la media es justo el valor que está en el centro, pues es el que consigue menores diferencias de los valores a la media, ¿sí? A ese valor. No hay ningún otro valor que las diferencias de los valores a ese valor sean menores, ¿sí? Al cuadrado, vamos. Bien, más cosas. Luego, si hablamos de que tenemos una variable y que sale de la variable x más una constante a, entonces la media de la nueva variable va a ser la media de la antigua variable más a, ¿sí? Si yo cojo una variable y la transformo, sumándole o restándole algo o multiplicándolo por algo, la media de la nueva variable la puedo calcular a partir de la media de la antigua variable aplicándole la misma transformación, ¿vale? Por tanto, si las notas del examen han sido 6 de media, pero resulta que en clase los profesores han dicho que todo el mundo por buen comportamiento tienen un punto de más, la nueva media, ¿cuál será? Será la media antigua, que era 6, más 1, ¿sí? Si todos los datos sufren una transformación, un cambio, o les sumo un número, la nueva media que me saldrá de la antigua media más el mismo número, ¿no? Si antes la media era 6 y ahora todos los datos les hemos sumado un punto por buen comportamiento, pues entonces la nueva media sería 7. ¿Sí? Ojalá, ¿no? Venga, luego, si lo mismo ocurre con la multiplicación. Si yo cojo la variable y la multiplico por un número, ¿no? Si cojo la variable, decíamos, las notas del examen sobre 10, la multiplico por 10 para tenerlos sobre 100, ¿no? Lo que antes tenía un 2, pues ahora tengo un 20. Antes tenía un 55, pues ahora tengo un 500, antes tenía un 5,5, ahora tengo un 55, ¿no? Si todos los datos quedan multiplicados por un número, por ejemplo, por 10, entonces la nueva media va a ser igual a la antigua media multiplicada por el mismo número, ¿no? Si antes la media era 6 y ahora el valor constante por el que he multiplicado todos los datos es 10, pues la nueva media es 60. ¿Sí? La nueva media pasa a ser 60. ¿Sí? Así que los datos funcionan igual que la media. O sea, si los datos les sumo un número, la media le sumo un número. Si a los datos los multiplico por un número, la nueva media quedará multiplicada por el mismo número. Sencillamente es esto, ¿vale? Y si es una combinación de las dos cosas, es decir, si y es igual a más bx, ¿no? Es decir, si hay una suma de un número y una multiplicación, ¿no? Pues la nueva media hemos dicho que le afectan los cambios, le afectan igual que a los datos, es decir, nos quedará a más b por la antigua media, ¿no? Es una combinación del punto 3 y 4, ¿no? Bien, punto 6. Luego, si quiero sacar la media
general y tengo la media de subgrupos, ¿no? Por ejemplo, imaginaos que tengo la media del grupo de mañanas y la media del grupo que van por la tarde, ¿no? Hay dos grupos, imaginaos, no sé cuántos grupos tenéis, pero imaginaos que tenéis dos grupos, hay los de mañanas y los de tardes, ¿no? Pues yo tengo la media de los que van de mañanas y tengo una media de los que van de tardes, pero quiero sacar la media general. Pues yo podría sacar la media total haciendo lo siguiente. Sería la n del primer grupo por la media del primer grupo, más la n del segundo grupo por la media del segundo grupo, más todos los grupos que tenga, porque podría tener, yo que sé, 4 clases y hacer esto con las 4 clases para sacar la media global, y todo esto dividido entre la suma de todas las series. Ejemplo, decíamos que tenemos a 100 alumnos de mañanas y 50 de tardes, ¿no? Y tengo, por tanto, 100 de mañanas y de media los de mañanas han sacado un 6, más, luego tengo que los de tardes son 50 y de media han sacado un 5. Entre 100 más 50, ¿no? Pues nos quedaría la media general de todos los datos. O sea, sería 100 por 6 más 50 por 5 entre 100 más 50. Y eso nos quedaría un 5,6 periódico, ¿no? Fijaros que de la media de los dos subgrupos, de mañanas y de tardes, hemos conseguido la media total, la media global, que en este caso sería un 5,6, ¿no? Vale, eso nos sirve cuando nos den medias de subgrupos y queramos la media general de todo. Y por último dice, la media no se puede calcular cuando están los datos en intervalos y alguno está abierto. Esto lo hemos comentado ya, ¿no? Como la media utiliza todos los datos, no puedo calcular la media si un intervalo es abierto, porque si un intervalo es abierto no puedo sacar su valor central, que es lo que necesito para la fórmula, y si no puedo sacar su valor central, no voy a poder hacer el cálculo, ¿no? ¿Sí? Por tanto, así como la moda y la mediana se podían calcular si los intervalos eran abiertos siempre que nuestro intervalo modal o nuestro intervalo mediano no fueran uno de esos intervalos abiertos, ¿no? Lo podíamos resolver siempre que no fuera uno de los abiertos. En el caso de la media, no, porque en el caso de la media utilizo todos los datos, así que con que haya uno abierto ya lo tengo que utilizar y por tanto ya no lo puedo calcular, ¿sí? Venga, criterios para elección de un índice de tendencia central. Si tengo variables cualitativas o medidas en escala nominal, ¿vale? Es decir, tengo variables cualitativas nominales sin orden, entonces hemos dicho que no puedo ordenar los datos, no puedo calcular la mediana, tampoco la media no lo hemos dicho, pero evidentemente es una operación matemática, así que la media no puedo utilizarla si no son números, ¿sí? Así que la mediana sirve para sirve para cualquier tipo de datos. La mediana para datos que tengan orden. Y la media sirve solo para números, ¿sí? Por tanto, si la variable es cualitativa, solo puedo utilizar la moda. Si la variable es ordinal o casi cuantitativa, ¿no? Categorías ordenadas, utilizo mejor la mediana, aunque podría utilizar la moda también, pero mejor la mediana. Y finalmente, si son variables numéricas, en escala de intervalo de razón, ¿sí? Como vimos en el vídeo anterior, pues puedo utilizar cualquiera. Puedo utilizar la mediana o la moda, pero preferiblemente utilizaremos la media, ¿sí? Podemos utilizar la mediana o la moda, pero preferiblemente... No, perdón, podríamos utilizarlo todo, también la moda, claro. Podemos utilizar la moda y la mediana, o la media, ¿no? La moda, la mediana o la media, podemos utilizar el valor que sea, y preferiblemente utilizaremos la media aritmética, ¿sí? Variables nominales moda, ordinales mediana, y numéricas media, mejor, ¿sí? Bien, indicadores de posición o cuantiles, ¿vale? Vamos a ver ahora los indicadores de posición o los cuantiles. Venga, indicadores de posición o cuantiles, tendríamos que, imaginaos que tenemos un ejemplo como el de antes, las notas de la clase, ¿no? Las notas de un grupo de personas. Y hemos tenido 1, 3, 9, 4, 5, 8 y 7. Por ejemplo, ¿no? Tenemos estas notas, ¿no? De un grupo de 7 alumnos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos coger estos datos y ordenarlos, ¿no? Cojo estos datos y los ordeno. Sería 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ¿no? Estos datos ordenados serían así. ¿Sí? Una vez tengo los datos ordenados, puedo sacar los indicadores de posición. Los indicadores de posición
son indicadores que nos van a servir para posicionar datos respecto al grupo. Por ejemplo, la mediana que hemos visto antes es un indicador de posición. La mediana nos deja la mitad por debajo y la mitad por encima. De forma que si nuestro dato está por debajo del 5, estoy en el 50% peor de la clase. Si nuestro dato está por encima del 5, estoy en el 50% mejor de la clase, ¿no? Así que nos sirve para posicionarnos respecto al grupo, ¿no? Nos sirve para posicionarnos respecto al grupo. Si estoy en la mitad superior, si estoy en la mitad inferior. ¿Qué ocurre? Que solo dividir en dos partes es muy pobre, ¿no? Así que mejor dividir en más partes. Para eso están los cuartiles, ¿vale? Los cuartiles son aquellos tres valores, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, ¿sí? Son aquellos tres valores que nos sirven para dividir la distribución en cuatro partes iguales. Es decir, que nos dejan aquí el 25%, aquí el otro 25%, aquí el otro 25% y aquí el otro 25%, ¿no? Tendríamos todos estos bloques del 25%. De forma que con los tres cuartiles, ¿no? Imaginaos que aquí el cuartil 1 ha sido un 3, el cuartil 2 ha sido un 5 y el cuartil 3 ha sido un 8. Eso quiere decir que si yo en este examen he sacado un 9, estoy en el 25% mejor de la clase. Que en ese examen he sacado un 2, o un 2, estoy en el 25% peor de la clase. Que he sacado un 4, estoy entre la mitad peor y el 25% peor, estoy en este tramo, ¿no? Nos sirve para posicionar datos respecto al grupo. Si en lugar de 4 partes quiero dividir en 10 partes, ¿no? Pues tendríamos los deciles, desde el decil 1 hasta el decil 9. Si quiero dividir en 100 partes, ¿no? Tendríamos los 99 percentiles, el centil 1, centil 2, hasta el centil 99, ¿sí? O también se pone percentil, percentil 1, percentil 2, ¿sí? Hasta el percentil correspondiente, ¿no? ¿Vale? Lo ponéis como P más bien, pero bueno, da igual, se puede poner C o P. Sí, tener en cuenta que de cuartiles nos dividen en 4 partes, pero solo son 3. Hay 3 cuartiles. Hay 9 deciles, que son los 9 cortes que dividen en 10 partes iguales. Hay 99 percentiles, ¿sí? Para dividir en 100 partes iguales. ¿Sí? Así que tenemos aquí la explicación de los percentiles, los deciles, los cuartiles, tenemos el esquema. Bien, entonces, ¿cómo localizamos a los indicadores de posición? Los vamos a localizar en tablas y vamos a utilizar la misma estrategia que habíamos hecho con la mediana, porque de hecho la mediana, además de ser de tendencia central, también sería de posición, ¿vale? Así que utilizaremos la misma estrategia que con la mediana. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si tengo los datos en una tabla, me fijaré en la proporción acumulada o el porcentaje acumulado. Y me debería fijar en cuál es el valor que supera, el primer valor que supera el valor de mi percentil o decil o cuartil. Por ejemplo, si me pregunto por el cuartil 1 nos deja el 25% por debajo, ¿no? Pues el primero que supere el 0,25 de relativa acumulada, que lo ponéis como P minúscula, o una P mayúscula mayor del 25%, que es lo mismo, ¿no? El primer valor que supera el 25%, el 0,25, ese valor es el cuartil 1, ¿sí? De hecho, lo vamos a buscar todo como percentiles, porque el cuartil 1 es equivalente ¿a qué? Al percentil 25, ¿no? ¿Sí? Porque dejamos el 25% por debajo. La mediana es lo mismo que el cuartil 2, es lo mismo que el decil 5 y es lo mismo que el percentil 50, ¿no? Percentil 50. Y el cuartil 3 es equivalente al percentil 75. Vamos a ponerlo aquí. Percentil 25, percentil 50, percentil 75. ¿Sí? Por tanto, ¿qué busco el cuartil 1? Busco el percentil 25. Pues busco el primero que supera el 25% acumulado. Pues ese es nuestro cuartil 1 o percentil 25. ¿Que me pregunto por el centil 82? Pues tengo que buscar el primer valor que supere el 82% de los datos acumulados. Y ese será el percentil 82. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que a veces estos datos están en intervalo, igual que cuando hacíamos la mediana. Entonces, podemos encontrar con este método cuál es el intervalo que equivale a ese indicador de posición, el intervalo del percentil 82. Pero no el valor exacto. Si quiero calcular el valor exacto, tenemos esta fórmula, que es la misma fórmula que la de la mediana, es lo mismo.
¿Sí? Sería la misma fórmula que la de la mediana, el límite inferior exacto más k entre 100 por n menos nd entre nc por i. ¿Sí? Que era la amplitud del intervalo. Es decir, yo localizo primero el intervalo de ese indicador de posición y luego eso más, aquí más LI exacto más este cálculo, ¿no? Fijaros qué ocurre con la mediana. ¿La mediana qué es? Es el percentil 50, ¿no? Por tanto, aquí pondríamos 50%. ¿Sí? 50% es entre 2, ¿no? Sí, es 1 entre 2. Por tanto, fijaros que la fórmula de la mediana era esta. ¿Sí? Es la misma fórmula, ¿eh? Es la misma fórmula. Esto vuelve a ser la frecuencia absoluta del intervalo anterior y esta es la frecuencia absoluta de nuestro... O sea, esta es la frecuencia absoluta acumulada del anterior y esta es la frecuencia absoluta de nuestro intervalo. Y esta es la amplitud, con un punto de más, porque es medio punto menos, medio punto más, y ese es el límite exacto, o sea, medio punto menos. Lo mismo, es la misma fórmula que la mediana, lo único que nos sirve para cualquier indicador de posición. De hecho, esto también sirve para la mediana, o sea que no hace falta que os aprendéis las dos fórmulas de memoria, porque esto también sirve para la mediana. Si pongo 50%, se me convierte en la fórmula de la mediana. Es lo mismo, ¿sí? Bien, y en algunos casos nos pueden preguntar sobre cuál es el percentil correspondiente a un determinado valor. Entonces, yo cogería la fórmula y aislaría el valor de k, ¿no? Si yo cojo la fórmula y aíslo k, me va a decir qué percentil corresponde a un determinado valor, ¿no? Así que puedo calcular la k, si la aíslo, ¿no? A partir de esta fórmula, p sub k menos li, ¿vale? Que nos dice el percentil correspondiente menos el extremo inferior, ¿no? Por nc entre i más nd entre n y todo por 100, ¿no? De esta fórmula de arriba llegamos a esta otra fórmula si quisiéramos calcular k, que lo podemos resolver de esta manera, ¿eh? Lo podríamos resolver aquí y aislar la k en la fórmula poniendo todos los datos, ¿sí? Pero si quiero saber no el valor que representa un indicador de posición, sino qué indicador de posición es un valor determinado, ¿no? Digo, el 1,8 en el examen, ¿qué indicador de posición sería? ¿A qué percentil corresponde? ¿Sí? Pues deberíamos hacer este cálculo y lo podríamos resolver, ¿sí? Bien, vamos a hacer los ejemplos. Os he puesto un par de ejemplos para que podamos practicar con todo lo que hemos visto. Venga. Primer ejemplo. Primer ejemplo. Tenemos unos datos sueltos, discretos, ¿no? Unos datos numéricos discretos. O sea, sería estos datos 2, 1, 1, 0, 1, 2, 2, 0, 1, 1, ¿no? Tenemos estos datos. Vale, a partir de estos datos yo podría hacerme una tabla de frecuencias. Vamos a hacerlo de las dos maneras, ¿vale? También para practicar un poquito. 0, 1, 2. Y tengo la NI, ¿no? La NI del 0 es 2. La NI del 1 es 1, 2, 3, 4, 5. Y la NI del 2 es 1, 2, 3. ¿No? ¿Vale? Ya tengo el principio de la tabla de frecuencias, ¿no? ¿Qué puedo hacer con estos datos? Empezamos. Medidas de tendencia central, ¿no? Índices de centralización o de tendencia central, ¿no? Lo primero que hemos visto era la moda. ¿Cuál sería la moda de estos datos? Datos sueltos. A ver, que me ha quedado esto un poco raro. Vamos a ponerle comas. Vale. ¿Cuál sería la moda? El valor que más se repite. ¿Cuál es el que más se repite? Claramente el 1, ¿no? La moda es el 1. Si lo miro con los datos sueltos, lo voy contando. Si lo miro con los datos agrupados, el 1 es el que tiene mayor frecuencia absoluta. Pues el 1 es la moda, claramente, ¿no? Quiero calcular la mediana. ¿Cómo calculo la mediana? Tengo que ordenar los valores, ¿no? Ordeno los valores, es decir, pongo 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1,
2, 2 y 2, ¿no? Ordeno los valores. Y cojo el que está en el medio, ¿sí? ¿Dónde está el del medio? Uy, aquí me lío un poquito. No pasa nada. Teníamos la fórmula de la posición de la mediana, ¿no? La posición de la mediana era n más 1 entre 2, ¿no? Era n más 1 entre 2. Por tanto, cogemos la n en este caso es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Por tanto es 10 más 1 entre 2 es 5 y medio. ¿Eso quiere decir que la mediana es 5 y medio? No, eso quiere decir que la mediana está en la posición 5 y medio. 1, 2, 3, 4, 5 y medio. Está aquí, ¿no? Entre estos dos valores. Está entre el 1 y el 1, por tanto la mediana es el 1, el promedio es el 1. ¿Sí? Bien. Eso si los datos son sueltos, los tengo sueltos. Si los tengo agrupados, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer la frecuencia absoluta y la relativa, que lo poníais como P sub I, y la relativa acumulada, ¿no? En total tengo 10, ¿no? Por tanto, la frecuencia relativa, bueno, vamos a acabar de hacer la tabla, sería 2, ¿no? El primer valor igual, luego 5 más 2, 7, 7 más 3, 10, ¿no? Y luego la proporción sería 2 entre 10, 0,2, 0,5, 0,3, ¿no? Como hemos practicado. Y la proporción acumulada es 0,2, 0,7 y 1, ¿no? Si acabamos de construir la tabla. Así que cuando los datos estaban en una tabla, decíamos que la mediana, ¿qué era? El primer valor que superaba 0,5 de relativa acumulada. El primer valor que supera 0,5 de relativa acumulada es el 1. El primero que supera 0,5 es este y por tanto es el 1. ¿Vale? Es el 1. ¿Vale? Vemos que es el mismo valor, ¿eh? Si lo hacemos por un método o por el otro, nos da igual, nos da el mismo valor. ¿Sí? Finalmente, nos queda la media aritmética. La media, que era la suma de todos los valores entre n. Pues cojo los valores y los sumo, sería 2 más 1 más 1 más, ¿no? Lo sumo todo y lo divido entre la n, que sería 10, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo todo. 2 más 1 más 1 más 0 más 1 más 2 más 2 más 0 más 1 más 1. ¿No? Hacemos todo este cálculo y esto nos daría 4, 5, 7, 9, 10, 11. 11 entre 10, 1 con 1. ¿Sí? Por tanto, la media aritmética de los datos sería 1,1. Eso si los datos los trabajo de forma individual. Si los trabajo de forma agrupada, ¿qué hacemos? Si los datos los tenemos de forma agrupada, pues entonces teníamos que utilizar la fórmula del sumatorio de cada valor, pero por las veces que se repetía, ¿no? Por NI. Por tanto, yo cogería esto y diría, vale, tengo que hacer la suma de todo. Por tanto, sería el 0 repetido 2 veces, más el 1 repetido 5 veces, más el 2 repetido 3 veces, ¿no? Cada valor por su frecuencia absoluta. Y todo entre 10. Y esto también nos daría el 1,1, ¿no? Bien, pues esos serían los diferentes indicadores de posición que podríamos obtener con estos datos. También podríamos sacar indicadores, eso sería indicadores, perdón, de tendencia central, ¿no? Indicadores de tendencia central o índices de tendencia central. También podríamos sacar indicadores de posición. Por ejemplo, ¿cuál sería, vamos a decir, el cuartil 3? ¿Cuál sería el cuartil 3? El cuartil 3, hemos dicho antes que era el que dejaba 3/4 partes acumuladas, ¿no? Es decir, es equivalente al percentil 75. Cuartil 3 es equivalente al percentil 75. Por tanto, ¿cómo puedo encontrar el percentil 75? Muy fácil. El primero que supere 0,75 de proporción acumulada. La proporción acumulada 0,7. El primero que supera 0,75 es el 1. Pues el 2 es el cuartil 3. ¿Sí? El 2 sería el cuartil 3, ¿no? El primero que supera 0,75 es el 1, por tanto el valor equivalente al cuartil 3 es el 2. Que me pregunto por el cuartil 1. El cuartil 1 es el percentil 25, es el primero que deja 0,25 acumulado, ¿no? Hasta aquí tengo 0,2, pues 0,25 acumulado, el primero que supera 0,25 es este. Por tanto es el 1. El 1 sería el percentil 25. Que me pregunto por
que me pregunto por el percentil 63. Pues nada, el primero que supere 0,63 de relativa acumulada. Este no supera, este sí. El primero que supera 0,63 hemos dicho, pues sería el 1. ¿Sí? Calcular indicadores de posición con una tabla de valores discretos es muy sencilla. Es muy sencillo. Solo tenemos que ir mirando qué valores son los primeros que superan pues esa proporción acumulada equivalente a nuestro percentil. ¿Sí? Muy bien, pues este sería este primer ejemplo. Y ahora vamos a trabajar con el segundo ejemplo. Vamos a trabajar con este segundo ejemplo, donde los datos ahora los tenemos agrupados por intervalo, ¿no? Así que cogemos los datos y ahora os los he puesto, es el mismo ejemplo de antes, pero os he puesto el orden contrario, porque muchos exámenes prácticos tenéis estas tablas, las tenéis con el orden al revés, o sea, el valor más alto arriba y el valor más bajo abajo, ¿sí? Se puede hacer de las dos maneras, de la forma que os expliqué cuando hicimos el tema 2, o de esta forma. Es indiferente, de las dos maneras está bien, ¿vale? Por eso os he querido poner los dos tipos de ejemplos, ¿eh? Además, en algunas clases practicáis más con un tipo de tabla y en la otra con el otro tipo de tabla, así que os pongo los dos ejemplos, ¿vale? Así que ahora vamos a ver los intervalos, pero expresados en orden descendiente en lugar de ascendiente, ¿sí? Por tanto, nos quedaría de 8 a 10, de 6 a 8, de 4 a 6, de 2 a 4 y de 0 a 2, ¿no? Nos quedarían los 5 intervalos que hemos visto antes, ¿no? Y las frecuencias absolutas son las de antes, ¿no? Hemos dicho, este era 1, ¿no? Luego este teníamos 2, entre 2 y 4, 3, 2 y 2, ¿no? En el orden contrario porque está ahora el orden del revés, ¿no? Bien, ¿cómo acabaríamos de construir la tabla? Nos queda la NA y la PA, PI-PA. La NA, ¿cómo es? Pues ahora deberíamos empezar desde aquí, ahora esto empieza aquí, ¿eh? Ojo que ahora es al revés. El primer valor siempre es igual, primer valor igual, y luego hacemos la suma en zigzag. Hasta aquí llevo 1, luego 1 más 2, ya llevo 3, 3 más 3, ya llevo 6, 6 más 2 llevo 8, y 8 más 2 llevo 10. ¿Sí? Fijaros que es exactamente lo mismo que antes, pero haciéndolo del revés. Quiero que lo sepáis hacer de las dos maneras, ¿eh? Porque en algunas clases trabajáis de la forma contraria, luego en los exámenes suele salir de esta manera, por eso os lo he puesto así en este ejercicio. Luego, proporción. La proporción pues es dividir entre el total. Volvía a ser 0,10, por tanto sería pues dividir entre el total pues 0,2, 0,2, 0,3, 0,2, 0,1, ¿no? Dividir 2 entre 10, 2 entre 10, 3 entre 10, 2 entre 10, 1 entre 10. ¿Sí? Luego, acumulado, pues 0,2... Ay, perdón. Empezamos abajo, ojo, ya me he liado yo, que no estoy acostumbrado a hacerlo así. Empezamos abajo, o sea, el primero es 0,1, 0,1 más 0,2, 0,3, 0,3 más 0,3, 0,6, 0,6 más 0,2, 0,8 y 0,8 más 0,2, 1, ¿no? Y en total esto es 1, ¿no? Esto y esto, ojo que ahora es diferente, esto y estos tienen que ser iguales, esto y esto también tienen que ser iguales. ¿Sí? Hemos hecho la misma tabla del ejercicio de la página 4, misma tabla, pero con el orden contrario, orden de más a menos en lugar de menos a más. ¿Sí? Que lo sepáis hacer de las dos maneras. Bien, a partir de aquí vamos a buscar los diferentes indicadores. Por ejemplo, ¿cuál es la moda? ¿Cuál es la moda? Vamos a ponerlo aquí. La moda, muy sencillo, la moda es el valor más repetido. El más repetido es el intervalo entre 4 y 6, ¿no? Por tanto, el intervalo modal es de 4 a 6. La moda es 5. Vamos a coger el valor central, ¿sí? Después, la mediana. ¿Cómo sacaríamos la mediana? La mediana es el primer valor que supera 0,5 de relativa acumulada. El primero que supera 0,5 es este. El primero que supera 0,5. Por tanto, este es el primero que supera 0,5, ¿no? 0,1, 0,3, 0,5, 0,6, perdón. El primero que supera 0,5 es este. Así que el intervalo mediano es este. El intervalo mediano es el intervalo de 4 a 6. Bien, ¿qué ocurre? Que yo puedo querer calcular exactamente la mediana, ¿no? Y si quiero calcular exactamente la mediana, vamos a tener que aplicar la fórmula
de la mediana por intervalo, ¿no? La fórmula que teníamos en la página 6, ¿no? Así que calculamos la mediana. Calculamos la mediana o MD, ME, es lo mismo, ¿eh? Calculamos la mediana a partir de la fórmula que era LI exacto más N entre 2 menos ND, que era el acumulado anterior, entre NC, que era el individual de nuestro intervalo, por I. ¿Sí? Tendríamos que aplicar esta fórmula, ¿no? Vale, vamos a marcarnos en la tabla cuál es nuestro intervalo. Nuestro intervalo mediano es este, ¿sí? Así que, ¿cuál es el extremo inferior? ¿Cuál es el extremo inferior? El extremo inferior es 4, pero lo tengo que expresar en límite exacto, por tanto hay que restarle 0,5 por el tema de la precisión que habíamos visto, así que el límite inferior sería 3,5, ¿no? Luego más n entre 2, n es 10, 10 entre 2, pues 5, ¿no? Menos nd, hemos dicho que es el acumulado del anterior. El anterior en este caso es este, ¿no? El anterior, si lo tuviéramos en orden contrario, sería este, ¿no? Pero el intervalo anterior de 4 a 6 es este. ¿Cuál es la frecuencia acumulada del anterior? 3. Entre NC, que es la frecuencia individual de nuestro intervalo, o sea, frecuencia individual de nuestro intervalo, el 3. Por el intervalo, la anchura del intervalo, el intervalo va de 4 a 6, por tanto tiene 2 puntos de anchura, pero claro, los límites tendrían que ser exactos, así que sería, este intervalo iría de 3,5 a 6,5, ¿sí? De 3,5 a 6,5 son 3 puntos, hay que poner uno más, ¿no? Así que son 3 puntos, ¿sí? Nos acabaría quedando esto, ¿no? Así que si hacemos este cálculo, bueno, esto con esto se nos va, y nos queda 5 menos, nos queda 2, 5,5, ¿no? Pues la mediana de las notas de este examen sería un 5,5. Esa sería la mediana de las notas, ¿sí? De forma exacta, con la fórmula exacta. Muy bien, pues ya tenemos la mediana. Y por último, calcularíamos la media, ¿no? Como última medida de tendencia central. ¿Cómo haríamos la media? Pues tendríamos que hacer la suma de cada valor por su frecuencia absoluta, porque tengo los datos agrupados por intervalos, ¿no? Entre n. ¿Sí? Por tanto, cojo cada valor, pero lo cojo el valor central, ¿no? Por tanto, sería 1, el valor central de aquí, que se repite una vez por 1, más entre 2 y 4 sería 3, por 2 se repite 2 veces, más entre 4 y 6 sería el 5, por 3 entre 6 y 8 sería el 7, por 2 y entre 8 y 10 sería el 9 por 2. ¿Sí? Y todo esto dividido entre una n de 10, ¿no? ¿Sí? Así que haríamos este cálculo y nos quedaría 1 más 6 más 15 más 7 por 2, 14 más 9 por 2, 18, ¿no? 54 entre 10 nos quedaría 5,4, sería la media aritmética, ¿sí? 3, 5, 7. ¿Vale? La media aritmética nos quedaría 5,4. Perfecto. Bien, ¿qué habría pasado si este extremo del intervalo hubiera sido más de 8? ¿No? Si hubiera sido más de 8, en lugar de 8 a 10, si hubiera sido más de 8. Te puedes pasar de 10 porque hay puntos extra y lo que sea, ¿no? Si hubiera sido más de 8, este intervalo habría sido abierto. ¿Eso hubiera influenciado en la moda? No, porque la moda no es ese intervalo, no habría habido problema. ¿Habría influenciado en la mediana? No, porque nuestro intervalo mediano tampoco era el abierto, no había problema. ¿Pero habría influenciado en la media aritmética? Sí, la media no la podríamos haber calculado porque habría un intervalo abierto del cual no podríamos sacarle su valor central, ¿sí? Venga, muy bien. Pues esos serían los indicadores
de tendencia central. Si quiero calcular un determinado indicador de posición, por ejemplo, quiero calcular el percentil, decíamos antes 75, ¿no? O el cuartil 3. Quiero calcular el cuartil 3. Pues el cuartil 3 es el percentil 75. ¿Cómo lo calculamos? Misma lógica que con la mediana. Primero, ¿qué hay que hacer? Hay que localizar cuál es el intervalo correspondiente a ese indicador de posición. ¿Vale? Es decir, primero, ¿cuál es el primer intervalo que supera 0,75 de relativa acumulada? ¿Este supera el 0,75 de relativa acumulada? No. ¿El 0,8 supera el 0,75 de relativa acumulada? Sí, el primero que supera 0,75 es este valor, ¿no? Es el primero que supera el 0,75. Por tanto, este es el intervalo donde está el cuartil 3. Una vez he localizado el intervalo donde está el cuartil 3, tengo que aplicar la misma fórmula, pero vamos a aplicar la misma fórmula, o sea, LIE más, pero aquí que era el 50%, en nuestro caso no, en nuestro caso sería K por 100, el porcentaje correspondiente por N, ¿no? Si es 50% por N nos quedan entre 2, ¿no? Eso es lo mismo. Y todo lo demás es igual, menos ND entre NC por II, ¿no? Sí, es todo exactamente igual. Lo único que aquí está expresado para poder poner el percentil correspondiente. En nuestro caso, buscamos el percentil 75, por tanto, el límite inferior exacto, ¿cuál sería? El intervalo es este, el límite inferior es el 6, pero exacto sería el 5,5. Más, luego la K, ¿cuánto sería la K? 75%, ¿no? Es un 75 partido 100. Por N, que la N hemos dicho que es 10, ¿no? Menos la ND, ¿qué era la ND? El acumulado del anterior. El anterior aquí está abajo, ¿eh? El acumulado del intervalo anterior, el anterior es este, ¿no? El acumulado del anterior es este, 6. Luego, la frecuencia absoluta de nuestro intervalo, 2. Y la amplitud exacta, son 2 puntos, pero medio punto abajo, medio punto arriba, nos da entonces 3 puntos. ¿Sí? Así que lo resolvemos de esta manera. 5,5 más 0,75 por 10 menos 6 entre 2 y todo por 3. Nos da 7,75. ¿Sí? 7,75 sería el percentil 75 con estos datos. ¿Sí? Siempre fijaros que lo que nos dé sea algo que esté dentro del intervalo, ¿eh? No puede ser que salga fuera. Si sale fuera de nuestro intervalo es que no lo hemos hecho bien, ¿vale? Tiene que ser siempre algo que esté dentro de nuestro intervalo. Muy bien, pues ya hemos visto un ejemplo de cálculo del percentil, ¿vale? Vale. Si quisiéramos calcular cualquier otro percentil, en lugar del percentil 75, que hubiera sido el percentil, yo qué sé, 90, pues aquí habríamos buscado el primero que supere 0,90, o sea, habría sido este, ¿no? Y aquí pondríamos 90 entre 100, ¿no? Pero sería todo exactamente igual, ¿no? Sí, sería todo lo mismo. Bien, y si ahora os dijera, vamos a aplicar la otra fórmula. ¿Qué porcentaje deja por debajo el 9? ¿Qué porcentaje deja por debajo el 9? ¿No? O sea, nos estamos preguntando por la K, ¿no? Que es el porcentaje acumulado, ¿sí? De un valor que es el 9, ¿no? Que sería nuestro percentil en sí. ¿Sí? Si nos dicen qué porcentaje deja por debajo, el 9, ¿no? Vale, si estamos hablando del valor 9, primero deberíamos identificar sobre qué intervalo estamos trabajando. Estaríamos trabajando sobre este intervalo, ¿no? ¿Sí? Si nos preguntamos por el porcentaje que queda por debajo del 9, ¿no? Sería hacer esto. Entonces, en este caso tendríamos que aplicar la otra fórmula, ¿no? La otra fórmula que hemos visto era la de la K. Vamos a ponerla aquí. K es igual a PK menos LI por NC
entre II más ND entre N y todo por 100. Bien. Vale, entonces, ¿cómo deberíamos resolver esto? Vamos a ponerlo aquí mejor. K es igual a PK menos LI por NC entre II, todo entre N y todo por esto más ND y todo por 100. Bien, entonces, primero localizamos el intervalo donde va a estar nuestro valor 9, este, ¿no? Y a partir de aquí lo vamos resolviendo. Sería, el valor sería el 9. Ponerlo aquí arriba, sería 9 menos el límite inferior del intervalo exacto sería el 7,5. ¿No? El límite inferior menos 0,5, el 7,5. Eso por NC. NC hemos dicho que era la frecuencia absoluta de nuestro intervalo. En este caso, el 2. Entre la amplitud del intervalo, que hemos dicho que era 2, pero al ser exacto es 3, ¿no? Más la ND, que la ND era el acumulado del anterior, o sea, 8. ¿Sí? Y todo entre N, que en este caso son 10. Y luego todo multiplicado por 100. ¿Sí? Si hacemos este cálculo, nos daría 9 menos 7,5 por 2 8. Vamos resolviéndolo todo. Y nos quedaría 90. Nos quedaría el 90%. Pues con estos datos, el 9 dejaría el 90% de los datos por debajo, ¿sí? De hecho, en este caso era muy sencillo, ¿no? Porque estamos cogiendo el valor justo en el medio del intervalo y aquí teníamos el 20% final de los datos, pues la mitad es el 10 y el 90% por debajo, ¿no? Sí, lo podríamos haber hecho incluso sin fórmula, pero bueno, da igual, el cálculo es el mismo, así que si queremos resolver qué porcentaje deja por debajo un determinado valor, cuando trabajamos con intervalos hay que coger esta fórmula y girarla para aislar la K, que es esta, y entonces podremos sacar el porcentaje acumulado que tendrá ese valor. Muy bien, pues venga, ya hemos hecho todos los indicadores que hemos visto en este tema, tanto de tendencia central como de posición, ¿sí? Luego en la página 8 os he puesto algunos ejemplos de cómo sale esto en SPSS y Jamovi. Sí, también hacéis un poco de práctica con esos dos programas informáticos, el SPSS y el Jamovi. Si os cambiaran el programa informático este año, no hay problema, me podéis avisar y os lo actualizaría. Entonces, ¿cómo sale el SPSS? Serían los valores de la izquierda, ¿no? Por ejemplo, tengo la asistencia a clase, dice estadísticos, media, ¿no? Para encontrar el centro cogeríamos la media, 15,34. ¿Vale? Por tanto, si yo lo hago ordenador, todo nos lo van a calcular, ¿sí? Nos da la media calculada. Así que solo es interpretarlo. Pues la media de la asistencia a clase ha sido 15,34 clases asistidas. Ese ha sido el promedio, la media aritmética. Luego nos dan la mediana, 17 clases, ¿no? ¿Vale? Nos dan el intervalo, no sé qué, media recortada, esto no le vamos a hacer caso. Mediana. La mediana ha sido 17 clases. Eso quiere decir que la mitad de la clase ha asistido a menos de 17 clases y la mitad de la clase ha asistido a más de 17 clases. ¿Sí? Así que mitad por debajo del 17 y la mitad por encima del 17. Muy bien, en este caso la moda no nos sale porque es una variable continua, así que tenemos infinitos decimales, seguramente no habría moda, sería una distribución amodal, sin moda, ¿sí? Porque es una variable continua, así que seguramente no hay ningún valor que se repita. Y luego tenemos, por ejemplo, los percentiles, ¿no? Si yo os digo en este caso, ¿cuál ha sido el percentil 10 de asistencia a clase? Pues ha sido un 3. El 10% de la clase ha asistido a menos de 3 clases, ¿sí? ¿Y cuál ha sido el percentil 90? 27,4, ¿no? Es decir, el 27,4 ha sido la asistencia que deja, o sea, el 10% de la clase
asistido a más de 27,4 clases y el 90% a menos de 27,4. ¿Sí? O el cuartil 1, ¿cuál ha sido el cuartil 1? 7. Eso quiere decir que el 25% de la clase ha tenido una asistencia menor de 7 y el 75% una asistencia mayor de 7. ¿Sí? Bueno, lo he puesto para interpretarlo. Y luego aquí tenemos la asistencia como lo veríamos en el histograma, ¿no? Que habíamos trabajado. ¿Sí? Así que el histograma nos quedaría de esa manera, ¿no? ¿Vale? Vemos una distribución bastante repartida, un poco irregular, ¿no? Bien, y a la derecha os he puesto algunos descriptivos y gráficos hechos con Jamovi, ¿sí? Así nos vamos familiarizando también con cómo nos salen los resultados y también trabajamos con la interpretación, ¿sí? En lugar de hacer cálculos, la interpretación, que es como nos lo van a preguntar más en el examen teórico. Descriptivos, ¿no? Tenemos número de hijos por familia, n, 21, missing 1, eso quiere decir que la muestra era de 21 personas, pero hay un valor perdido. La media del número de hijos por familia ha sido 1,57 hijos por familia, la media aritmética, el promedio, ¿no? Nos indica el centro. La mediana ha sido 1, es decir, la mitad de las familias ha tenido un hijo o menos y la mitad de las familias ha tenido un hijo más. La moda ha sido el 1, es decir, un hijo ha sido lo más repetido, ¿sí? Y luego tenemos el 25avo percentil, 50avo percentil, 75avo percentil, que son el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. ¿No? Por tanto, el 25% ha tenido menos de un hijo, el 50% o menos o igual a un hijo, el 50% ha tenido uno o menos hijos y el 75% han tenido 2 o menos hijos. Esa sería la interpretación. Bien, y en este caso os he puesto un diagrama de barras, ¿no? Para una variable discreta con pocos valores, lo ideal era utilizar un diagrama de barras. Muy bien. Venga, pues con esto acabamos este tema 3 de índices de tendencia central y de posición. Venga, pues lo dejamos aquí y nos vemos en el próximo vídeo, que empezaremos ya con este tema 4 de variabilidad, sesgo y asimetría. Hasta el próximo vídeo.